Buenas noches a todos. Lo primero, agradeceros vuestra asistencia a esta inauguración de la exposición Luchando contra el expolio, Valle del Valentín. La exposición es una exposición, digamos, que utiliza una que ya existe en el Museo de Murcia, que para informar del Servicio de Patrimonio de Murcia, y se centra en elementos recuperados, elementos arqueológicos recuperados por los cuerpos de seguridad de la zona de Librilla, de Totana y en menor medida de Lago. Antes de comenzar como tal la inauguración, quiero darle las gracias a los concejales de Librilla y de Totana de Cultura, así como a la jefa de servicio del Servicio de Museos de la región, el conservador del Museo de Murcia y nuestro técnico de cultura, Pepe Baños. Sin más, os paso con ellos y me contarán un poco de qué trata la exposición. Buenas noches, estoy encantada de estar aquí en representación del Director General de Patrimonio Cultural y de la Consejera de Turismo, Cultura, Puente y Deportes, que excusan su presencia por otros actos que tenían en Murcia, aunque sí que es verdad que el Servicio de Museos y Exposiciones es un poco el que ha producido hace ya 3 años en el Museo Arqueológico, bajo el comisariado de Luis Benique, esta exposición. Para nosotros en su momento fue un importantísimo reto porque, por un lado, queríamos exponer, queríamos poner al servicio de la ciudadanía soluciones maravillosas, todas ellas inéditas, pero también teníamos la importante labor de concienciar a los ciudadanos de la importancia de la conservación del patrimonio y de la importancia de la preservación de los yacimientos arqueológicos y también transmitirles la importante y estrecha colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la preservación de estos yacimientos. Aquí la labor más importante fue la desarrollada por mi compañero, por Luis Miguel, conservador, que supo darle a la exposición un dinamismo y una motivación que nos ha llevado a exportar esta exposición a otros municipios, aparte de Alhama, como Cartagena y Alcantarilla. Para mí siempre es un placer estar aquí en Alhama, un municipio que siempre nos ha tratado muy bien, un museo como el de los Baños de Alhama, con el que siempre hemos tenido una estrechísima colaboración desde el punto de vista de la investigación, documentación de las exposiciones, conservación y difusión de las actividades que se lanzan, que se promueven desde el Servicio de Museos y Exposiciones de la Dirección General. Ahora le paso la palabra a Luis de Miguel, que nos va a contar un poquito más el desarrollo de la exposición, y a Pepe Baños. Buenas noches, muchas gracias. Para hablar de esta exposición tenemos que hablar de los dos elementos que se proponen: la cartelería, que es la cartelería original de la exposición inicial de Murcia, pero renovada totalmente o principalmente en la arquitectura, porque queríamos que en esta itinerancia se centrara en la zona del Valle de Valentín, que tantos materiales nos habían proporcionado en estos comisos o entregas que ahora hablaremos. Desde el punto de vista del discurso general, es una exposición que persigue una moraleja, que partiendo de hablar de qué es el patrimonio cultural, centrándose en el patrimonio arqueológico, primeramente concienciar de cómo el expolio afecta muy gravemente sobre eso. No solamente, ya lo ve en la maqueta que hay al entrar, la diferencia entre una excavación científica bien realizada y dar toda una serie de información estratigráfica, histórica, del simple agujero que persigue recuperar algún objeto en algún lugar que muchas veces por detectores de metales ha sonado que ahí hay algo de metal, pero ni siquiera después tiene valor ni arqueológico ni nada, pero como está, hacemos el agujero y destrozamos. Roban objetos, destrozan los yacimientos e impiden que después se puedan hacer unos trabajos científicos sobre ellos. Esas colecciones se las quedan y por tanto para ellos, solo para sus ojos, cuando en realidad es patrimonio de todos y debe ser para disfrute de todos, que lo que estamos en esta exposición.
no las cuidan porque no son restauradores y cuando intentan restaurar hacen verdaderas aberraciones usando productos que no son adecuados y a veces inventándose las piezas o cambiando las piezas. Trafican ilegalmente, no pagan impuestos en todo ese tráfico. O sea, realmente miremos por donde lo miremos, no son un buen ejemplo de lo que tiene que hacerse con el patrimonio. Y queremos esto que se pone en valor, hemos recuperado detectores de metales, hemos recuperado pruebas del delito, y muchas veces, como está en el poste de la entrada, botes donde había de todo mezclado. Igual había una moneda de 5 pesetas al lado de una figura, y todo revuelto. ¿Qué significa? Que el topero, el clandestino que va a hacer el topero, no sabe lo que está. Coge y luego está el intermediario que se le da un dinero por ese lote indiscriminado y entonces intenta vender en el mercado negro todo eso. Eso hay que intentar acabar. Estamos tanto los técnicos de sutura, gracias a la ayuda inestimable de los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, haciendo actuaciones sistemáticas. Porque estamos hablando de todo eso. La problemática de los expolios por tierra, de los toperos inteligentes, los toperos que utilizan detectores de metales. ¿Por qué eso es grave? Porque un topero que fuera un nacimiento iría con el pico picando donde le pareciera y podría hacer un cierto daño. Cuando van con el detector, pita y sabe dónde puede hacer pantalla, dónde puede obtener objetos. Entonces, mira. Pero bueno, también viene la segunda parte, que es la guerra. Digamos, el Estado contraataca. El Estado tiene que evitar esto y tiene que actuar contra las redes, actuar contra aquellas personas que están traficando con los objetos, y tenemos, por relaciones de las operaciones de la Guardia Civil, un plano de las principales operaciones de estos últimos 10-15 años en la región de Murcia, y luego también vamos explicando problemáticas como la pérdida de información que supone. Cuando una pieza no sabe dónde es, y normalmente los clandestinos no se dedican a decir de dónde es el objeto, porque estarían declarándose autores de un delito por haberlo sacado de yacimiento. Entonces, son objetos que vale, los podemos recuperar, pero han perdido todo su contexto. Han perdido buena parte de la información que nos podían dar. Hay por ahí una cifra que es significativa, un objeto, si lo tenemos en excavación, todos los datos que podemos tener de él, y si lo tenemos, ese mismo objeto, en un decomiso, pues se nos queda la ficha de yo aquí. Solo podemos poner un número y describirlo como se vea. Después todo el tema, incluso el coleccionismo. No, yo que tengo alguna cosa y la guardo. Bueno, ¿cómo la guardo? Engarzo una punta de flecha y la convierto en un colgante, abrazándolo tal, me da un ejemplo bastante de libro de todo lo que es. O el problema de las falsificaciones. Claro, como esto es un negocio, si no tengo los objetos para traficar originales, los falsifico y los intento vender como verdaderos. Pero a veces con una habilidad que hace muy difícil distinguir los verdaderos de los falsos. Lo cual eso también complica la vida de la gente. Todo eso lo vamos explicando y terminamos un poco, después de una esquina que dejaría que la actuación en la zona del Guadalentín, educar para valorar el patrimonio, o sea que la clave está en la educación, cambiar la sensibilidad, lo estamos consiguiendo. Antes uno tenía una ánfora en su casa, uy, qué bonita. Ahora lo más fácil es que digan, ¿qué haces para mí? Esto no es. Por lo cual empiezan a esconder las cosas. Ya no es tan bonito tener una ánfora puesta en decoración. Está cambiando la obra. Un decálogo de lo que se debe hacer si te encuentras un objeto arqueológico. En cuanto a las piezas, simplemente hemos recopilado para esto materiales sobre todo de colecciones, importaciones y mayoritariamente entregas, igual que se produce importaciones por orden judicial, hay a veces entrega voluntaria, más o menos voluntaria. Cuando ven que le están siguiendo la pista de cerca la policía o la Guardia Civil, curiosamente hacen entrega de lo que quieren. Bueno, lo importante es que pase al lado de lo controlado y registrado. Y tenemos en la zona esta del Valle Guadalentín casos muy
temático como la conexión costa o la conexión Alcaraz. Son unos casos importantes, en algún caso más de 8.000 piezas que recuperamos colección inédita. Y en algunos casos piezas que son un único en la arqueología, que no hay otra como ella. Entonces hemos hecho una selección dentro del Museo de los Baños, hemos hecho una selección para esta exposición que cubriera. Bueno, creo que las explicaciones de Luis de Miquel, compañero y de promoción y de carrera en su momento, pues han puesto de manifiesto de qué estamos hablando. En el argot policial era operación Inovite y operación Idolina. Esas dos operaciones salieron a gran cantidad, sobre 200 piezas aproximadamente, que podemos ver aquí, y que han salido de las cajas de la Dirección General del Servicio de Museos para venir a Lama. Estas piezas no han sido restauradas, no han sido catalogadas, en ello estamos, con lo cual tenemos una primicia arqueológica. Y todo ello, pues gracias primero, como ha dicho Luis, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que gracias a su trabajo, a su labor, ha permitido que tengamos estas grandes colecciones, estas grandes incautaciones, y que ese comercio, ese tráfico, esas intervenciones clandestinas pues se vayan reduciendo cada vez más. Y por otra parte, pues también muchas gracias al servicio de museo, que como siempre nos ha dado las más facilidades, María Ángel, que está aquí presente, como jefa del servicio, pues nos facilita para que podamos llevar a los municipios este tipo de materiales. Y también faltaría otro argumento, que es los ayuntamientos. Que los ayuntamientos correspondan con las líneas de la Dirección General de Patrimonio Cultural, con la Sotana, Alhama y Villa en este caso. Pues estos tres ayuntamientos están representados aquí doblemente. Primero, por una parte que es la de las intervenciones, porque se ha ido revisando esas operaciones que decíamos, y que fundamentalmente, como ha dicho Luis, eran esas dos operaciones y era la colección Costa y colección Alcaraz. De Alhama apenas se veía 2 piezas, en la zona de los Zancarrones. En este caso es que las piezas que Luis llevaba, piezas amnésicas, piezas sin memoria, piezas sin identidad, piezas que podemos ver en su ficha que están casi vacías, piezas muy bonitas, pero cuando llegas a la ficha, al dato, no hay procedencia desconocida, y todo eso pues nos lleva a ver la imagen de la entrada con esa maqueta y con ese detector de metales, con ese agujero negro que termina en un fondo, lo que decía Luis, una moneda de 5 pesetas que la encuentran abajo y eso ha roto toda una tradición. Sabéis que el sistema, la metodología arqueológica es una tarea, es un trabajo, y para eso se ha incorporado una nueva vitrina, que es la que tenemos al fondo, y que se suman los 3 ayuntamientos que participan, que colaboran en esa publicidad con piezas arqueológicas de 3 grandes excavaciones que se vienen llevando a cabo actualmente, que es Ibrilla, con el Salitre, esa gran villa romana del siglo I al IV después de Cristo, con un material excelente, es Totana con las cabezuelas, con ese asentamiento, con varias secuencias platigráficas, muy importante y muy importante de mirar, ese siglo XI y siglo XII, y luego las paredes en Alhama, que sabéis que también en el Cerro del Castillo, pues venimos trabajando cada año en esos campos de trabajo con otros proyectos simultáneos también pues, para documentar, para crear esa identidad de los pueblos. Y como decía, en este caso, pues también a los equipos de trabajo importante, porque mucha gente durante el verano, como sabéis, en el mes de julio, pues está trabajando. El equipo de Totana, que está José Antonio Verao, Juan Antonio Ramírez, Verónica, junto con un gran equipo de trabajo de gente, de trabajadores, de investigadores, de beneficiarios, el equipo de Limilla, con Olga Briones, con María José Morcillo, que no ha podido venir, con David Muera, y bueno, pues el equipo de trabajo también de Alhama, que en algunos casos pues, se simultanean en los 2 municipios, incluso en Limilla, ¿no? Con esa visita y con ese marco que nos da el Valle de Guadalentín, la parte media del valle, y con una secuencia estratigráfica, política, de caminos, que es la principal vía que tiene el Valle de Guadalentín, que comunica todos los pueblos. Y aquí estamos con la misma secuencia. Librilla tiene el castillo de la Media Luna, tiene villas romanas como el Trujillo, como la Cruz, como la que están excavando. Alhama tiene una serie de villas romanas como el Ventadedo, como la casa de los Costela, Cabeza de Salaosos. Tiene una serie de asentamientos que van simultaneando en el tiempo, igual que en Totana,
encontramos así de villas romanas de la misma época. Es una misma geopolítica en el tiempo, geopolítica en el espacio, y que formamos parte de un mismo marco territorial, de unos mismos recursos. Yo no quiero pasar más, con lo cual las piezas que vamos a encontrar hay una magnífica. Hay una pieza, un segundo solamente, que es una vitrina que tenemos detrás de nosotros, y es un complemento a una pieza que nosotros tenemos especial, que es un orbe con decoración fálica, un culto al dios Priamo. Bueno, pues esa representación en el mundo romano la tenemos ampliamente representada con el voto ibérico, con colgantes, con amuletos, que aparecen con ese falo y la higa en el otro lado, a modo de colgantes en las puertas, en las tintinábulas de las tiendas, a la entrada de las tiendas, y todo eso con un concepto: la protección, el ser benefactor, el tener buenos augurios, el quitar el mal de ojo, y un concepto que sigue estando hoy día en plena actualidad, pero no con estos elementos. Con lo cual, yo con esto termino y paso la palabra. Bueno, pero sí que hoy hay muchos datos y hay gente que tiene que ir para otro de ellos, no es en el. Simplemente deciros que además de la exposición vamos a hacer un esfuerzo aún más grande con los ayuntamientos junto con la ayuda de la comunidad, y esta exposición se va a transformar en un catálogo que va a recoger una selección de las mejores piezas que hay que expuestas para que no se pierdan en el olvide. Porque recordad que estas piezas, por desgracia, van a pasar a los fondos del museo y muy pocas de ellas para volver a verla en un documento. Esperemos que algún día, tanto que viene como Antonio, la disponga del museo, pueda poder. Sin más, me despido, le agradezco vuestra asistencia, podéis contemplar un poco más las piezas, y al que no tenga prisa de ir a otro evento de la feria, hemos quebrado un pequeño alambre fuera para daros las gracias por vuestra asistencia.